Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar en unos 2 minutos más, por favor, dándole tiempo a las personas que vayan a conectarse. La hora del curso es a las 19:30 y estamos justamente ya, son las 19:32. Entonces vamos a dar unos 2 minutos más, a las 19:35 comenzamos en punto, por favor, ¿ya? Unos minutitos más. Bien, una cuestión de respeto por el tiempo programado, ¿no? Y para que nos dé también la posibilidad de concluir el curso a tiempo, vamos a iniciarlo en este momento. Vamos a dar inicio a este primer curso de capacitación que hemos programado en esta serie de actividades y cursos que vamos a dar. Cursos que van a estar dirigidos justamente a la capacitación y preparación de profesionales, estudiantes, tanto de derecho como de cualquier otra carrera que tenga que ver con el tema a tocar. Esto porque, si se dan cuenta, no son temas generales únicamente del derecho, ¿no? Sino son temas que son necesarios para distintas áreas de la ciencia, ¿no? Entonces, distintos profesionales van a estar seguramente interesados, como lo hay en este momento, en escuchar en qué consiste cada uno de estos temas. Ya ustedes van a poder presenciar en lo posterior, en las siguientes semanas, otras charlas, otros cursos que van a ir cubriendo justamente esto que significa la necesidad de capacitación permanente, ¿no? Y bueno, mi nombre es Erlan Holguín Pereira, yo los voy a acompañar esta noche y les voy a dar esta charla, este taller, que está programado para 2 sesiones. La primera, el día de hoy, esta noche, que vamos a tener hasta las 21:30, ¿no? Y que se trata acerca de las asociaciones accidentales o de cuentas en participación. Está dividida en dos fases, como le decía. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la teoría, ¿no? Con lo que dice la norma, con la naturaleza jurídica, las características, la regulación, las normas regulatorias, todo lo que tiene que ver con aquello de lo que estamos hablando, con los contratos de asociación accidental, ¿no? Y ya el día sábado lo que vamos a hacer es ver todo aquello que significa la elaboración del contrato,
¿no? La elaboración misma del contrato. Cómo se elabora, cómo se estructura, cuáles son sus componentes. Y vamos a desarrollar y vamos a poder elaborar cada uno de nosotros un contrato a partir de ahí. El modelo del contrato lo van a tener ustedes a disposición, ¿no? En formato Word para que ustedes lo puedan elaborar, ¿no? Lo puedan realizar independientemente. Y eso es parte del curso, ¿no? Bien, con ello vamos a comenzar y vamos a, a tratar de entender qué es esto, qué significa el, el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación. Vamos a hablar entonces de su naturaleza jurídica, ¿no? ¿A qué se refiere el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación, ¿no? Entonces, ¿qué es este contrato de asociación accidental o de cuentas en participación al final, ¿no? Bien, primero tenemos que definir que un contrato de asociación accidental o de cuentas en participación es un contrato. Entonces, el contrato, ¿no? Perdón, un momentito. Ahora sí. De naturaleza jurídica decíamos que es un contrato, ¿no? Tenemos que partir de aquello que es un contrato. Y un contrato está definido en nuestro Código Civil, ¿no? Que nos dice en su artículo 450 que se crea un contrato, se constituye un contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. Entonces, eso es lo que nos define el Código Civil, ¿no? Ya si nosotros queremos ser un poco más específicos para llegar a entender qué es un contrato de asociación accidental, debemos dirigirnos, por supuesto, al Código de Comercio. El Código de Comercio nos dice que un contrato de asociación accidental o de cuentas en participación es un contrato por el cual dos o más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y transitorias. Esto que está en rojo después lo vamos a ver con cuidado, ¿no? Porque hay que analizarlo parte por parte. Y transitorias, a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las operaciones por uno o más o todos los asociados según se convenga en el contrato. Entonces, es un contrato comercial, ¿no? Vamos consolidando cada concepto, es un contrato comercial por el cual, por supuesto, dos o más personas, ¿no? Entonces, tenemos un mínimo de participantes, que son dos. Recordemos que si se reduce el mínimo, ya no es una sociedad, ¿no? Es una empresa unipersonal simplemente. Entonces, una sociedad está compuesta como mínimo por dos personas o más. Eh, dice dos personas o más que toman interés en una o más operaciones determinadas. Aquí es algo que se tiene que tomar con mucho cuidado. El contrato de asociación accidental o de cuentas de participación, en algunas situaciones pude escuchar, por ejemplo, de profesionales, abogados, ¿no? Que lo consideraban al contrato como el contrato por el cual se constituye, perdón, el contrato por el cual se constituyen estas asociaciones de los mercados, ¿no? Las asociaciones de comerciantes, las asociaciones de transportistas, asociaciones de, según ellos, era ese tipo de contrato, ¿no? Por supuesto, está totalmente alejado de lo correcto, ¿no? Lo que me impresionó a mí de aquel momento fue de que esas personas, esos profesionales que lo conceptualizaban de esa forma, ¿no? Eran profesionales que eran directores de nuestro colegio de abogados, ¿no? Y eso llama la atención porque supuestamente son aquellos profesionales mejor preparados los que llegan, ¿no? A esa situación, a ese tipo de cargos, ¿no? Pero bueno, eso me preocupó y me llevó a tratar de entender el por qué eran considerados de esa forma estos contratos, ¿no? En realidad sí es verdad, nosotros tenemos esas asociaciones en los centros comerciales, ¿no? En los mercados. Eh,
por lo menos en nuestro país. Sin embargo, este contrato no tiene nada que ver con ese tipo de asociaciones, ¿no? Esas asociaciones son civiles y aquí estamos hablando de otro tipo de personas jurídicas. Estamos hablando de asociaciones comerciales, ¿no? Asociaciones reguladas por el Código de Comercio y asociaciones que están conformadas de una forma totalmente distinta, ¿no? Entonces, el contrato de asociación occidental busca eh, reunir a dos o más personas que tengan intereses en una operación determinada. Es decir, no se puede crear una asociación accidental para operaciones generales. Es decir, si yo quiero prestar o quiero reunirme con dos o más personas o comerciantes para prestar un servicio, por ejemplo, un servicio de transporte, ¿no? Si bien puede ser un servicio determinado, el transporte, pero ¿no es cierto? No es algo específico, no es algo estrictamente determinado, no es algo concreto. Y aquí el término determinado tiene que ver con eso, con que tiene que ser algo concreto, determinado. Si yo digo para prestar el servicio de transporte, yo puedo prestar ese servicio pues en cualquier lugar, en cualquier condición, por supuesto, ¿no? Siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por ley, ¿no? Pero no es algo determinado propiamente dicho. ¿En qué caso sería determinado de acuerdo a lo que establece el código? ¿O en qué estaba pensando el legislador cuando hablaba de este término, determinado? Estaba pensando, ¿no?, en la realización de actividades específicas y concretas. Por ejemplo, si yo voy a hablar del servicio de transporte, tengo que establecer en el contrato que nos vamos a reunir entre tales comerciantes, ¿no?, para prestar el servicio de transporte de personal para el proyecto de extracción de gas o petróleo en la estación Víbora, ubicado en el departamento de Santa Cruz, en la provincia Obispo Santi Esteban, ¿no?, a una distancia de 190 kilómetros de la ciudad capital, ¿no? Ese objeto se prestará durante el plazo que dure el contrato principal. Entonces, si yo hago eso, si yo digo eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy determinando específicamente el objeto del contrato. Entonces, ya ese es un objeto específico. Ese es un objeto determinado. Ya no se queda en el ámbito de lo general, ¿no? Yo estoy diciendo exactamente qué es lo que voy a hacer. Entonces, yo me voy a unir con dos o más comerciantes para prestar ese servicio para ese proyecto, para esas personas, en ese lugar durante ese tiempo. Entonces, ese es un objeto determinado. No deja nada a la libertad de interpretación ni nada determinable. Es algo determinado y concreto. Y otro elemento importante es el siguiente concepto: transitorio. Tiene que ser transitorio, no puede ser, el objeto no puede ser general en el tiempo. Yo no puedo, como en las demás sociedades se estila, por ejemplo, establecer un plazo de duración de 100 años o de 50 años, ¿no? Yo no puedo establecer ese plazo de duración para un contrato de asociación accidental o de cuentas en participación. ¿Por qué? Porque se me vienen otras complicaciones más adelante. Si yo voy a establecer ese plazo para un contrato que tiene que ser para un objeto determinado, pero lo hago con un plazo de ese tipo, entonces me obligo, ¿no es cierto?, a cumplir también con los requisitos tributarios, ¿no?, que van a ser, por supuesto, diferentes. Más adelante vamos a ver qué dice el derecho tributario en cuanto a este tipo de asociaciones. Por tanto, si yo me salgo de la transitoriedad del contrato específico, entonces, por supuesto, voy a estar obligado también a cumplir con las otras condiciones o exigencias normativas con relación a esa diferencia con el objeto o naturaleza misma del contrato de asociación, ¿no? A cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las operaciones por uno o más o todos los asociados. ¿Qué sucede? Dice aquí que las operaciones pueden llevarse a cabo por uno o más de uno, o todos los asociados. Si yo voy a constituir
una asociación accidental o de cuentas en participación, lo hago con la intención de reunir a dos o más personas, dos o más comerciantes, ¿no es cierto?, que ya cumplen con los requisitos establecidos por ley para constituirse como comerciante, propiamente dicho, por separado, cada uno de ellos. Entonces, resulta que yo soy ¿qué le digo? Yo soy transportista. Tengo una empresa de transporte privada, ¿no? Y mi empresa de transporte privada puede brindar el servicio de transporte. Pero yo no puedo brindar, por ejemplo, el servicio de, ¿qué les puedo decir? A ver, con relación al servicio de transporte, el servicio de alimentación durante el trayecto, ¿no? Porque no tengo un catering en mi empresa. Ah, no, pero el contrato al que yo estoy postulando me exige que yo, además del transporte, le dé también alimentación a las personas que voy a transportar, ¿no? Entonces, yo no puedo cumplir con eso. ¿Cómo hago para cumplir con eso? Entonces, me uno a un comerciante de un catering. Entonces, el comerciante del catering, junto conmigo, ya los dos vamos a poder proveer el servicio de transporte junto con la alimentación a las personas que vamos a transportar, ¿no? Pero si además de eso me exigen, por ejemplo, ¿no?, también el servicio técnico mecánica, ¿no?, general para los vehículos que conformen este equipo, porque no puedo yo dejar a la libertad, ¿no? O sea, el contrato me exige para no dejarlo a la libertad de que si se me arruina un vehículo en medio del viaje, resulta que no voy a poder cumplir con mi trabajo, con mi contrato. Entonces me exige también tener un equipo o dos o tres equipos, ¿no es cierto?, permanentes de apoyo de mecánica general para toda mi flota de vehículos, ¿no? Si yo no tengo ese equipo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unirme y buscar otro comerciante que tenga o brinde los servicios de mecánica general y que me permita, por tanto, cumplir con las exigencias del contrato que estoy postulando. Entonces, dense cuenta que las necesidades son las que me llevan a unirme o a buscar socios que me permitan cumplir con todos esos requisitos. Entonces, esa es la finalidad de este tipo de contrato. No solamente el presentarme y elaborar un contrato por elaborarlo, ¿no? O de crear un contrato solamente por la necesidad de que no se llame una sociedad de responsabilidad limitada o no se llame sociedad anónima o no se llame un tipo societario distinto, ¿no? No, no es solamente por ponerle nombre, sino la necesidad misma es la que me lleva y me obliga a unirme a otros comerciantes y no voy a dejar de ser yo, ¿no es cierto? No voy a dejar de funcionar como independiente, como comerciante independiente con mi empresa, con mi sociedad de responsabilidad limitada, para convertirme en una nueva. Es decir, la idea no es fusionar y crear una nueva sociedad, sino que la asociación occidental me permite esa libertad, me permite, o sea, la característica misma, la naturaleza misma, perdón, de este contrato es de que me permite trabajar con libertad. Yo puedo trabajar como Erlang Holguín SRL, empresa de transporte, por separado, independientemente, ¿no es cierto?, en mis otros proyectos, en mis otras obras, en mis otros emprendimientos, ¿no?, o contratos. Pero en este contrato, para esa empresa petrolera, también lo hago, pero ya no como Erlang Holguín, sino como Erlang Cristina Marcelo, Sociedad en Comandita, perdón, en Asociación Occidental de Cuentas en Participación, ¿no? Entonces, me puedo unir a dos comerciantes más, somos tres, ¿no es cierto? Y entre los tres podemos tener los nombres de cada uno o de nuestras empresas, o le ponemos un nombre diferente, ¿no? Transportes Canva, Asociación Accidental o de Cuentas en Participación, ¿no? Entonces, depende de nosotros el nombre que le vayamos a poner, pero lo importante es la libertad, la agilidad que me brinda este tipo de contrato para cumplir con requisitos que yo solo, independientemente, solo por mí mismo, no voy a poder cumplir. Entonces, como no voy a poder cumplir solo porque no tengo ni la capacidad ni la experiencia suficiente para poder hacerlo,
Para eso busco a otros socios que me permitan que ellos llenen esos espacios que yo no puedo llenar y que por tanto en conjunto sí vamos a poder hacer. ¿Cómo se conforman las asociaciones accidentales o de cuentas en participación? Primero, tenemos que entender que las asociaciones están conformadas por dos o más personas, dice el código, ¿no? Dos o más comerciantes, según lo que establece el código, ¿no? Dos o más comerciantes. Eso significa que para que nosotros podamos crear una asociación accidental o de cuentas en participación, ya tenemos que estar conformados como una de estas 9, ¿no?, tipos de sociedades o empresas establecidas por el Código de Comercio, ¿no? Después vamos a ver dónde está regulado esto. Pero son estos los tipos de sociedad o empresas establecidas y reconocidas por nuestro código. Entonces, si yo soy una sociedad colectiva, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita simple, una sociedad en comandita por acciones, una sociedad anónima, una sociedad anónima mixta, una empresa mixta, una empresa estatal mixta o una empresa estatal intergubernamental, ¿no? Si ya yo estoy conformada de esta forma, ¿qué significa? Significa que yo, Erlan Holguín, sociedad de responsabilidad limitada, ya he cumplido con todos los requisitos, ¿no?, para conformarme como tal. Entonces, mi sociedad de responsabilidad limitada ya está legalmente constituida. Ya tengo yo mi contrato de constitución, mi poder de representante legal, tengo mi, mi acta de fundación, tengo mi número de identificación tributaria, mi NIT, tengo mi licencia municipal de funcionamiento, es decir, he cumplido con cada uno de los requisitos establecidos por ley para poder trabajar y actuar legalmente, ¿no? Y eso lo hace cada una de las sociedades, cada una de las empresas, ¿no? Entonces, si ya nosotros estamos constituidos como tales, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conformar una asociación? Simplemente unirnos. Una sociedad colectiva ya constituida se puede unir, ¿no?, con una sociedad de responsabilidad limitada, o una comandita por acciones por una anónima, con una anónima, o una anónima mixta con una empresa mixta, o una sociedad colectiva con una sociedad anónima mixta, o una sociedad de responsabilidad limitada con una empresa estatal mixta. Es decir, aquí las posibilidades son infinitas. Ustedes se pueden unir con quien ustedes deseen, ¿no? Lo importante es que cada una de ellas, cada una de las personas jurídicas que van a conformar la nueva sociedad, estén legalmente constituidas. Entonces, una vez estén legalmente constituidas, entonces van a poder formar parte de una asociación accidental o de cuentas en participación. Lo que es importante aquí también aclarar es que la practicidad del contrato de asociación me va a evitar el crear una nueva de estas sociedades o empresas comerciales. Entonces ya no voy a crear otra de estas sociedades o empresas, ¿no? Lo que tengo que hacer simplemente es unir a dos de ellas, o tres o cuatro de ellas, y crear una asociación accidental, ¿ya? Por tanto, la agilidad, la versatilidad del contrato de asociación ya me evita, ¿no?, un trámite que es la conformación de una nueva sociedad. ¿Cuáles son los requisitos para crear una asociación accidental o de cuentas en participación? Primero, un contrato. Tenemos que, por supuesto, reconocer y elaborar el contrato, ¿no? Tiene que existir un contrato de constitución. Ese contrato de constitución, de acuerdo al artículo 366 del Código de Comercio, ¿no?, tiene una ausencia de formalidades, se le reconoce una ausencia de formalidades, por tanto no es necesario que cumpla con las formalidades exigidas para las demás sociedades, ¿no? Entonces, eso es un principio básico. El contrato de constitución, por tanto, puede hacerse a través de un documento privado o a través de un documento público. No necesariamente tenemos que hacerlo público, o no necesariamente tiene que ser privado, puede ser cualquiera de los dos, ¿no?
Eh, Aquí es importante también aclarar lo siguiente. Si yo voy a hacerlo dentro de lo que significa el sector privado y voy a crear un contrato de asociación para funcionar o trabajar dentro de lo que significa el ámbito privado, es decir, no voy a prestarle un servicio al Estado, no voy a participar de una licitación ni pública, ni nacional, ni internacional, ¿no? Entonces, al no, al no tener relación con el Estado, las exigencias se quedan dentro del ámbito de lo privado, de lo particular. Por tanto, mi contrato no necesita ser público. No necesariamente tengo que hacerlo público, ¿no? Pero puedo hacerlo. Ahora, puedo hacerlo privado tranquilamente y cumplo con lo que dice la ley, con lo que me dice el Código de Comercio. Entonces, con ello, simplemente estoy cumpliendo con lo establecido por ley, ¿ya? El segundo requisito para la constitución de una asociación accidental o de cuentas en participación es que tenga un mandato. Hay ya un mandato. Entonces, el mandato o poder tiene que entregarse o celebrarse en favor del representante, ¿no? Tiene que haber un representante legal de la asociación. Los participantes o los socios deben elegir o determinar en el contrato, ¿no?, quién será su representante legal. Ese representante legal, por tanto, deberá actuar a través de un mandato general o de administración. No puede ser un mandato especial o específico, sino general o de administración, porque la persona que va a administrar, que será el gerente general, ¿no?, de la empresa, tendrá, o representante legal de la empresa, tendrá que realizar todos los actos necesarios para llevar adelante una empresa, ¿no? Es una empresa distinta, es una empresa nueva, ¿no?, que va a dedicarse, es verdad, a un objeto específico, pero no necesariamente, ¿no?, tiene que tener un poder o mandato específico, porque son muchos actos los que se deben realizar para poder administrar y llevar adelante el funcionamiento de la asociación accidental. Número de socios. ¿Cuántas personas son necesarias para constituir una asociación accidental o de cuentas en participación? Como mínimo, 2. Máximo no tiene un número máximo de participantes. Aquí también es bueno reconocer que la única figura jurídica que establece un número máximo de participantes en el Código Civil, en el Código de Comercio, sigue siendo la sociedad de responsabilidad limitada, que establece, recordemos, un máximo de 25 personas, ¿no? Como máximo 25 socios. En este caso no hay un máximo, pero sí un mínimo, que son 2 personas, ¿ya? Regulación, ¿no? ¿Cuál es la regulación específica que se aplica a los contratos de asociación accidental? Aquí estamos hablando de lo siguiente: el Código de Comercio es la que lo regula, ¿no? Pero el Código de Comercio dice específicamente que en todo lo que no contravenga a lo dispuesto en los artículos específicos que lo regulan, se somete a lo dispuesto por la sociedad colectiva, por lo establecido para la sociedad colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que una asociación accidental tiene las mismas características que una sociedad colectiva. ¿Cuáles son las características más importantes de una sociedad colectiva y que pueden ser importantes reconocerlas? Aquí, por ejemplo, el hecho de que la responsabilidad ante las pérdidas, por cualquier pérdida, ¿no?, de cada uno de los socios que componen la asociación, es una responsabilidad ilimitada. Por tanto, la responsabilidad de los socios frente a las pérdidas es ilimitada. No hay límite. Si hay pérdidas, si hay una quiebra, ¿no?, los socios responden con todo su patrimonio habido y por haber, ¿no? No hay límite en la responsabilidad en este tipo de personas, ¿no?, en este tipo de contratos, ¿ya? Por tanto, su responsabilidad eh, es
una responsabilidad solidaria. Es decir, responden con todo su patrimonio. Y cualquiera de ellos puede estar obligado a cumplir la totalidad de la obligación si fuere obligado a hacerlo. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son las características de la asociación accidental o de cuentas en participación? Aquí vamos a ver cada una de estas, ¿no? Nace de la firma de un contrato entre dos o más personas. Por tanto, un contrato le da nacimiento a la asociación accidental o de cuentas en participación, ¿no? Sí, segunda característica, está creada para la prosecución, ¿no?, de uno o varios negocios transitorios y determinados, y no así para explotar un giro o desarrollar una actividad. Es decir, yo no puedo, como le decía anteriormente, vamos dándole otro ejemplo, yo no puedo crear una asociación accidental o de cuentas en participación, por ejemplo, para brindar el servicio en telecomunicación. No puedo hacerlo, porque ese es un servicio permanente, es un servicio general, ¿no? Que por tanto tengo que delimitarlo, ¿no? Para poder aplicarlo a un contrato de este tipo, tengo que delimitarlo, tengo que reducirlo, tengo que encasillarlo para algo específico. Si yo no hago eso, entonces ese objeto tampoco me sirve. Entonces pueden ser uno o varios negocios transitorios temporales, ¿no es cierto? Pero tienen que ser específicos y determinados. No, por tanto, no puedo yo desarrollar actividades generales o giros comerciales propiamente dicho, ¿ya? Tercero, no tiene una personalidad jurídica propia. Esto lo reconoce el código. No le confiere una personalidad jurídica propia debido a que cada uno de los que lo componen, cada una de las personas jurídicas, es decir, las empresas que componen la asociación accidental, ya tienen una personalidad distinta, tienen una personalidad jurídica. Por tanto, en el momento de unirse y formar una asociación accidental o de cuentas en participación, ya tienen cada uno su propia personalidad. Al reunirse en una asociación accidental, no crean una personalidad distinta, no crean una persona jurídica distinta, sino que simplemente es un contrato temporal, transitorio y específico. No cuentan con una razón o denominación social tampoco. ¿Pueden constituirla? Sí. ¿Pueden crear o tener una denominación o razón social? Sí. ¿Temporal? Sí. ¿No? Temporal, porque el sujeto también es temporal, ¿no? Entonces la razón o la razón social o denominación será pues temporal, ¿ya? Pero puede tenerla. No necesita hacerlo, pero puede tenerlo, puede establecerse. No tiene un patrimonio social, es decir, no tiene un patrimonio específico de la asociación, porque el patrimonio de la asociación está compuesto por el patrimonio de cada una de las empresas o sociedades que componen la asociación. Entonces, no tienen en sí una, un patrimonio propio, independiente, no. El patrimonio está conformado por el patrimonio de cada uno de sus componentes. Este contrato o esta asociación también es efímera, está limitada al objetivo del contrato. ¿Qué es lo que sucede? El contrato tiene que tener un tiempo de duración, ¿no? Ahora, ese tiempo de duración no puede, en el contrato de asociación accidental, no puede ser indefinido. Yo tengo que establecer un tiempo determinado, un tiempo específico, ¿no? Ahora, ese tiempo de duración va a estar ligado a la duración del objeto al que yo voy a prestar el servicio, para el que yo voy a prestar el servicio. Entonces, si yo voy a prestarle el servicio, por ejemplo, a una empresa que está construyendo una carretera, ¿no? Entonces, esa empresa también tiene un plazo de trabajo, ¿no? Y por decirles, ¿no? Su trabajo va a durar 1 año y medio, es decir, va a durar 18 meses. Entonces, mi contrato también será por 18 meses. Lo voy a establecer así. Pero, ¿qué sucede si mi contrato, por ejemplo, ¿no?, se termina en el mes número 18, pero la empresa que presta el servicio de construcción, es decir, la empresa constructora,
alarga su contrato. Es decir, no terminó su obra, la construcción de la carretera, no la terminó en 18 meses, sino que llegó a los 18 meses y todavía le falta un 30% de ejecución. Ese 30% de ejecución va a obligar a que el contrato de esa empresa, no de la mía, sino de la empresa constructora, se amplíe en tiempo. Entonces, ¿qué sucede con mi contrato? Yo también puedo ampliarlo porque el objeto del servicio también se amplió. Entonces, podemos ampliar el tiempo dependiendo de eso, ¿ya? Entonces, está supeditado o limitado al tiempo de duración del contrato establecido en el nuestro, pero puede modificarse dependiendo del servicio que nosotros estamos prestando. Las utilidades y las pérdidas se distribuyen según lo pactado en el contrato. Es decir, el contrato debe establecer el porcentaje o la forma de distribución tanto de las utilidades como de las pérdidas generadas por la asociación, ¿no? Sin embargo, en el caso de las pérdidas es importante aclarar de que si las pérdidas sobrepasan al capital de la asociación, ¿no? Es decir, de cada una de las sociedades, todos los componentes responden en forma solidaria e ilimitada a esas pérdidas. Por tanto, es muy importante recordar este punto para tomar en cuenta de que nuestra obligación, nuestra responsabilidad como componente, como participante en una asociación, puede ser muy amplia, muy compleja, ¿no? Por tanto, tenemos que tener ese cuidado, ¿no? En el momento de nosotros ser parte de una asociación accidental, debemos siempre tener eso en mente. No debe cumplir los requisitos que se exigen para la constitución de otro tipo societario. Ya lo habíamos dicho, el artículo 366 del Código de Comercio establece específicamente que este tipo de sociedades no está sometida a los requisitos exigidos a las demás sociedades para su constitución o formación. Eso no significa de que puedan hacerlo. Es decir, que la ley les diga o establezca que no están obligadas a hacerlo, no significa que tengan prohibido hacerlo. Dense cuenta que la ley utiliza el lenguaje, no están obligadas a hacerlo, pero tampoco lo prohíbe. Entonces, ¿qué significa esto? Que las asociaciones accidentales de cuentas en participación pueden tranquilamente cumplir con esos requisitos para tener mayor formalidad y ya después lo vamos a ver con más cuidado, ¿no es cierto? Cumplir con los requisitos o exigencias establecidos por ciertos contratantes, ¿no? Aquellos que necesiten nuestros servicios. Entonces, si bien es cierto, no estamos obligados a cumplir con los requisitos establecidos por ley, con todos los requisitos, porque sí hay ciertos requisitos obligatorios que debemos cumplir, pero sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. No podemos cumplir con todos los requisitos, no hay ningún problema. No tenemos prohibido hacerlo, ¿no? Finalmente, no requiere de inscripción en el registro de comercio. Ese es otro requisito, por ejemplo, ¿no? No requiere de ser inscrita en el registro de comercio, pero por ejemplo, Fundempresa o el registro de comercio, recordemos que Fundempresa es una sociedad anónima que ha ganado una licitación y por lo cual administra el registro de comercio, ¿no? Entonces el registro de comercio no nos prohíbe a nosotros el registrar una asociación accidental. Podemos ir y registrarla en cualquier momento. Siempre y cuando cumplamos con los requisitos establecidos por ley, podemos ir y registrar nuestra asociación accidental o de participación. Y ustedes me dirán cuáles son esos requisitos establecidos por ley. Bien, los únicos requisitos que necesitamos para inscribir en el registro de comercio en Fundempresa actualmente una asociación accidental es el contrato de constitución de la asociación accidental o de cuentas en participación. Necesitamos también el mandato o poder en favor del representante legal y cubrir con los costos y el formulario 080, ¿no? De una empresa del registro de comercio para su inscripción. No es necesario nada más, ¿no? Con esos documentos ya nosotros podemos inscribir válidamente en el registro de comercio a nuestra asociación accidental o de cuentas de participación. Uno de los requisitos establecidos por ley para la constitución de sociedades, por ejemplo, es el de la publicación en un medio de circulación nacional. Ya eso a partir
justamente de las últimas modificaciones al registro de las sociedades comerciales, se ha establecido que no es necesario la publicación en un medio de circulación nacional, sino a través del registro de comercio. Entonces el registro de comercio lo hace público y con esa publicidad se cumple con este requisito. Ya por tanto no es necesario la publicación por un medio de circulación nacional. Bien. Para ir consolidando un poco de lo que hemos hablado hasta aquí, por tanto, distintas empresas, ¿no? Cada una de ellas independientes en su constitución, por separado, ¿no es cierto? Son personas jurídicas eh, ya formadas y que cumplen con los requisitos por ley, ¿no? Exigidos por ley. Entonces, cada una de ellas, por separado, puede trabajar independientemente, ¿no? Y así vienen haciéndolo. Pero llega un momento en el que, por ejemplo, no sé, la empresa boliviana de alimentos, ¿no? La empresa Cerebó y la empresa constructora Loza Limitada tienen que reunirse o desean reunirse en una asociación accidental para cumplir con los requisitos exigidos, por ejemplo, por el gobierno municipal autónomo de Tarija, por darles un ejemplo. Entonces, para cumplir con esas exigencias establecidas seguramente, ¿no? En el documento base de contratación de esa licitación, eh, estas empresas van a necesitar unirse y buscan unirse, se reúnen, llegan a un acuerdo, establecen todas las condiciones y elaboran su contrato de constitución. Eso no significa que Cerebó, por ejemplo, deje de ser Cerebó, ¿no? No significa que EVA deje de ser EVA o en la empresa constructora Loza Limitada deje de serlo o de funcionar como tal. La constructora Loza Limitada seguirá funcionando por separado, en forma independiente, desarrollando sus actividades con sus contratistas o con sus contratantes por separado, pero para ese proyecto específico, licitado y al que se presentaron con una oferta ante el gobierno municipal autónomo de Tarija, ¿no es cierto? Para ellos van a tener que funcionar los tres juntos, porque para ese proyecto se presentaron como una asociación accidental o de participación. Entonces, en ese entendido y en ese proyecto y para ese proyecto van a tener que actuar como uno solo, como una asociación accidental, porque para eso se reunieron y conformaron. Bien, normas regulatorias. Antes de entrar al tema de las normas regulatorias, vamos a tener un tiempo de unos 10 minutos, ¿ya? En el que les voy a dar un link para que ustedes puedan responder a ciertas preguntas para ir viendo de que ustedes cumplan con esto que significa el aprendizaje. No necesariamente de que ustedes se lo aprendan, pero sí que vayan entendiendo ciertas cosas que ya las hemos dicho, ¿no? Y ver cómo está su nivel de aprendizaje en el tema que estamos desarrollando. Entonces voy a dejar de compartir en este momento y les voy a pasar a través del chat el link para que ustedes puedan desarrollar este cuestionario. ¿Ya? Ya lo tengo copiado. Ahora se lo paso en el chat. Y ya lo tienen ustedes. Por favor, les voy a pedir que lo desarrollen. Y dentro de 10 minutos volvemos a reunir. Ya, vamos a detener la grabación y en 10 minutos volvemos. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces con nuestro curso, taller, de donde nos habíamos quedado en cuanto a las normas regulatorias. Primero que nada, muchas gracias por haber realizado el cuestionario. Se puede ver de que hay un gran porcentaje de comprensión y eso es muy importante. ¿Ya? Muchas gracias. Continuamos entonces. Normas regulatorias. ¿A qué nos referimos con las normas regulatorias? Son aquel conjunto de normas que regulan
que establecen cuáles son las condiciones, los criterios y las reglas, ¿no?, que deben seguir este tipo de figuras jurídicas, en este caso específico, el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación. La primera norma que vamos a ver es el Código de Comercio, por supuesto, ¿no? En el artículo 126, en el inciso 6, podemos ver, ¿no?, que se encuentra la asociación accidental o de cuentas en participación, ¿no? Ya aquí nosotros vemos que está enumerada, que está reconocida como un tipo de sociedad comercial, ¿no? Sin embargo, cuando ya en el artículo 366 en adelante el código lo va a describir más específicamente, ya establece de que no es una sociedad propiamente dicha, no tiene personalidad jurídica propia, por tanto vendría a ser una sociedad irregular, ¿no? Se la conoce también como una sociedad irregular. ¿Irregular por qué? Porque no cumple con los requisitos establecidos por ley. Pero como ya hemos dicho, eso no es necesariamente así. Puede cumplir con todos los requisitos sin necesidad, por tanto, de incurrir en aquella irregularidad, ¿no? Por tanto, a partir del artículo 365 y siguientes hasta el 371 del Código de Comercio, están establecidos los artículos específicos que regulan ya, propiamente dicha, la asociación accidental o de cuentas en participación. La siguiente norma es la ley número 466, que es la ley de la empresa pública boliviana. Esta ley es del 23, perdón, esta ley es de diciembre del año 2016, ¿no? De 2013, perdón, de diciembre del 2013. Y esta ley establece específicamente en su disposición final octava, ¿no?, que se modifica el Código de Comercio en el artículo 126 y amplía, miren ustedes, amplía de 6 a 10 los tipos de sociedades, ¿no? Si usted tiene su Código de Comercio y se va al artículo 126, no necesariamente usted va a ver 10 tipos de sociedad, a menos que su código lo haya comprado después del 2016. Entonces, a partir de diciembre del 2016 se cambia, se modifica el Código de Comercio y específicamente este artículo 126, que antes tenía 6 tipos de sociedades, ahora tiene 10. Aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. En el Código de Comercio, anterior al año 2016, ya habían 7 sociedades, no eran 6 solamente. El Código de Comercio, es verdad, enumera 6, ¿no? Enumera 6 tipos de sociedad. El séptimo, que es la sociedad de economía mixta, ¿no?, ya estaba regulado en el Código de Comercio. No se incluye, no se crea ese séptimo tipo de sociedad, no se crea a partir de la ley número 466. No. Si ustedes revisan el artículo 424 del Código de Comercio, ustedes van a ver que ahí está regulado justamente la sociedad de economía mixta o la sociedad anónima mixta, ¿no? Por tanto, el séptimo tipo societario, que es la sociedad de economía mixta en este listado, ¿no?, ya estaba en el Código de Comercio regulado, pero por alguna razón el legislador no lo colocó aquí, en el artículo 126. No estaba en esta enumeración de tipos de sociedades, pero sí estaba regulado en el artículo 424. Salvo esa aclaración para que después no se malentienda, porque la ley 466 crea los 3 últimos tipos de empresas, ¿no?, que son empresas estatales: la empresa mixta, la empresa estatal mixta y la empresa estatal intergubernamental. Esas últimas 3, sí, evidentemente fueron creadas a partir de esta ley del mes de diciembre del año 2016, ¿no? Entonces, son las 3 últimas empresas las creadas por la ley de la empresa pública y que establecen y regulan todo lo que son los tipos de sociedades, ¿no? Finalmente, tenemos la norma tributaria en Bolivia, que por supuesto a raíz no del Código Tributario,
sino a raíz de una resolución normativa de directorio, la número 10-0028-12 del año 2012, regula a las asociaciones, a las asociaciones accidentales o de cuentas en participación y establece ciertos criterios que son importantes para su desenvolvimiento en materia tributaria. Específicamente, ¿qué es lo que establece? Establecen que las asociaciones accidentales que antes del año 2012 necesitaban sí o sí obtener su número de identificación tributaria porque era una persona distinta a las que la conformaban, ¿no es cierto? Eso ya fue regulado, fue aclarado y la Administración Tributaria e Impuestos Nacionales ha establecido a partir de esta resolución normativa de directorio que ya no necesitan obtener su número de identificación tributaria. O sea, ya no tienen que obtener un NIP diferente de las sociedades que la componen, ¿no? Como les decía antes del receso, resulta que la empresa EVA, la empresa Cerebó y la empresa, ¿qué les digo? Camino, ¿no? Estas tres empresas se reúnen para formar una asociación accidental. Cada una tiene sus documentos en orden, cada una está constituida legalmente, y cada una tiene su número de identificación tributario distinto, ¿no? Independiente. No están obligadas las tres a crear un nuevo NIP temporal, ya no. Ahora, cualquiera de ellas, por supuesto, ¿no? Está obligada, todas están obligadas a declarar lo facturado para la asociación accidental. Es decir, si la empresa Cerebó factura por la construcción de un sistema de alambrado eléctrico de 30 kilómetros, esa factura la va a asumir Cerebó. Si la empresa EVA factura la entrega de alimentos por $60,000, esa factura la va a cubrir EVA, ¿no? Y así, cada uno de los elementos que ha sido eh, aportado por una de las empresas componentes a la asociación, ellas son las que deberán asumir a través de su NIC independiente la factura correspondiente para el acto específico y ellas deben reportarlo, igual que las demás empresas, ¿no es cierto? Deben reportarlo ante la administración tributaria en el tiempo establecido por ley, ¿no? Es decir, esos 10 días a partir de que elaboran o se produce el acto, ¿no? El acto o hecho generador. Entonces, estas son las condiciones a partir de esta resolución normativa directoria y ya no están obligadas las asociaciones accidentales o de cuentas en participación en obtener un NIT diferente y cada una de ellas, de acuerdo a su aporte o a su trabajo, ¿no? Deberán facturar por cada una de las actividades desarrolladas o realizadas dentro de la actividad misma de la asociación accidental, ¿no? Hay una empresa líder que tiene que establecerse como líder, pero las empresas independientemente con su NID independiente tendrán que facturar dependiendo de su actividad. Bien, régimen jurídico. ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación? En principio tenemos que establecer de que es un contrato que se puede desarrollar y que podemos verlo en el mercado jurídico nacional en todo lo que se refiere al sector privado. Entonces, este contrato se desarrolla, se aplica en el sector privado, donde se aplican las reglas o las normas establecidas por el Código de Comercio en cuanto a la ausencia de formalidades y agilidad en su tratamiento y conformación. Entonces, si estamos dentro de una actividad particular, dentro de lo que significa el sector privado, no es obligatorio, no es necesario el cumplir con las formalidades establecidas por ley para las demás sociedades, porque no nos los van a requerir, ¿no? A menos que así nos los requieran alguien que así desee hacerlo. Por tanto, podemos hacerlo, pero normalmente no es requerido dentro de lo que significa el sector privado. Por tanto, es mucho más ágil su tratamiento y conformación y constitución que en los demás eventos.
¿Cuál es la norma que regula este tipo de actividades, por tanto, dentro de lo que es el sector privado? Únicamente el Código de Comercio. Entonces, siempre que nuestra sociedad, o perdón, nuestra asociación accidental o de cuentas en participación desarrolle sus actividades dentro de lo que significa el sector privado, la única norma que la regula es el Código de Comercio. Y por tanto, su conformación y constitución está sometida a lo dispuesto por la ausencia de formalidad. ¿Ya? Pero también es necesario establecer de que el mayor uso que se le da a este tipo societario es en el sector público. Por tanto, es en el sector público donde se desarrollan la mayor cantidad de figuras de asociaciones accidentales dentro de lo que significa nuestra vida jurídica. Entonces, dentro de lo que significa el movimiento del sector público, es necesario cumplir con las formalidades, ¿no?, para adecuarse a los requerimientos establecidos por el derecho administrativo y control gubernamental. A ver, si yo voy a participar en una licitación pública, llámese para el gobierno municipal de Santa Cruz, para el gobierno departamental de Santa Cruz, para el gobierno nacional, un ministerio, un viceministerio, un servicio nacional, una administradora boliviana de carretera, una universidad pública, ¿no? Para cualquier entidad del sector público, si yo voy a participar en una licitación, yo tengo que tomar en cuenta básicamente de que el Estado me va a exigir lo que a él se le exige. Es decir, el funcionario público está obligado a exigirme los documentos que por ley son exigidos al sector público. Entonces, el funcionario público me tiene que exigir el certificado de inscripción en el registro de comercio. ¿Qué significa? Yo no le puedo ir a decir al funcionario público, oiga, pero el Código de Comercio me exime de la obligación de inscribirme en el registro de comercio, o sea, no estoy obligado. Entonces, el funcionario público me va a decir, perfecto, no está obligado, no se inscriba, pero no se presenta, porque no va a cumplir. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces, es una cuestión muy esencial, ¿no? Yo no puedo eh, dejar de reconocer eso. No puedo escaparme a esa situación. Por tanto, si yo pienso que voy a participar en una licitación del sector público, tengo que asumir de que voy a tener que cumplir con todos los requisitos establecidos por ley. Aunque el código me diga que no tengo que hacerlo, pero tengo que hacerlo si quiero hacerlo. O sea, aquí no pasa porque tenga o no tenga que hacerlo, sino porque quiero participar, lo tengo que hacer. Si no quiero participar, pues no lo hago, porque no tengo que hacerlo. Es mi decisión. Pero en el momento de que yo decida participar en una licitación frente al sector público, pues voy a tener que asumir mi obligación y voy a tener que hacerlo, ¿no? Ahora, y aquí viene lo interesante. ¿Cuáles son las normas que regulan a la asociación accidental dentro de lo que es el sector público? ¿Y por qué se hace necesario cumplir con estos requisitos? Es porque el sector público, por supuesto, no está regulado por el Código de Comercio. Está regulado por la ley SAP, está regulado por la ley de procedimientos administrativos, está regulado por el reglamento a la ley de procedimientos administrativos, está regulado por las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, las famosas normas SAPS, y también está regulada por la ley del funcionario público, así como también por las normas departamentales, las leyes departamentales y las leyes nacionales que regulan específicamente la contratación pública, ¿no? Tenemos una ley, por ejemplo, del ejercicio de la arquitectura que tiene que ver con la infraestructura arquitectónica dentro de las áreas urbanas, que también aplica y también regulan y exigen ciertas condiciones. Entonces, todo esto, imagínense, miren la cantidad de normas que regulan el contrato dentro de lo que es el sector privado, y por el otro lado la cantidad de normas que regulan al contrato de asociación accidental y a la función pública desde el ámbito del funcionario público. Por supuesto es totalmente diferente, ¿no? Y eso lo que genera es nuestra obligación desde el otro lado de cumplir con las normas y por tanto cumplir con estos requisitos para que nosotros podamos
ser parte de una licitación para que nosotros podamos cumplir con esos requisitos y por tanto podamos ser parte y tal vez ganar una licitación y por supuesto asumir un emprendimiento, ¿no? Entonces, cada uno de estos requisitos son necesarios para que el sector público pueda, eh, otorgar y firmar un contrato, ¿no? Entonces, imagínense, si el sector público no lo exige, la ley SAFCO le va a exigir a ese funcionario público y le va a recargar la responsabilidad establecida, ¿no? Si ese funcionario no cumple, ¿no? Por tanto, la ley de procedimiento administrativo también va a establecer establece ciertas condicionantes que el funcionario debe cumplir, igual el reglamento. Las normas básicas le dice al funcionario público cuáles son los documentos necesarios exigidos por ley para cada proceso de contratación, ¿no? Eso en las normas del sistema de administración de bienes y servicios, ya sea para la contratación de bienes, para la contratación de obras o la contratación de prestación de servicios, ¿no? Ya sea en la preinversión o en la inversión, en cualquiera de esos ámbitos existen documentos que son obligatorios y porque las normas así lo exigen, ¿no? Y por último, la ley de funcionario público, como les decía, que exige a los funcionarios, por tanto, cumplir con ciertas condiciones específicas al momento de su actividad. Gracias. Bueno, eso es lo que teníamos previsto para el día de hoy como material de la charla de lo que significa el tema de las asociaciones accidentales de cuentas en participación. Y es muy importante ya entrar en una escena de debate, ¿no? En la que tenemos que nosotros establecer nuestra posición, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ya expresar nuestro criterio, ¿no? Acerca de lo que significa los beneficios, los requisitos tal vez, ¿no es cierto? Las complicaciones que significa crear o constituir una asociación accidental de cuentas en participación, que en cuanto a su elaboración y constitución lo vamos a ver el próximo encuentro el día sábado. Pero hasta aquí es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? Si realmente nos ayuda en cierta forma esta figura jurídica de los contratos de asociación accidental o en realidad no es muy favorable y podríamos estar tal vez aplicando otra figura jurídica, ¿no? Tal vez crear una sociedad de responsabilidad limitada, tal vez crear una sociedad anónima, tal vez crear una sociedad colectiva, no sé, pues, ¿no? Es decir, ya eso desde la perspectiva misma de las necesidades de nuestro cliente, de quien solicita, ¿no? Un contrato específico para un emprendimiento, pero ya nosotros somos los que tenemos que decidir como abogados y, por supuesto, el público en general que no es abogado, que trabaja con este tipo de contratos para saber qué exigir y qué no exigir, ¿no? Entonces, vamos a ver, siendo claros desde el principio. Primera situación. El contrato de asociación accidental, ¿no? Es un contrato muy especial, muy versátil, ¿no? Ya como lo definimos, es un contrato que no, primero no me exige todas las formalidades que se exigen a las demás sociedades. Esa es una cuestión inicial y básica. La siguiente cuestión es de que esa falta de requisitos, o perdón, esa falta de formalidades para la constitución de una asociación hace de que yo pueda decidir. Por tanto, queda en la subjetividad de mi decisión el constituir o no una asociación accidental o de cuentas en participación, ya sea por documento privado o por documento público, ¿no? Ahora, si yo decido hacerlo por documento privado, es muy importante el recordar de que en el ámbito del documento privado yo eh, tengo que cumplir mínimamente con el reconocimiento de firma, ¿no? Entonces tengo que hacer el reconocimiento de firma para que el documento sea mínimamente privado. Pero ¿qué pasa si yo no cumplo con ese requisito mínimo? Entonces, por supuesto, ese contrato ya no me va a permitir exigir su cumplimiento como, como
si lo tuviera, como si tuviera ese reconocimiento de firma, voy a tener que hacer un proceso previo para exigir su cumplimiento, que será el proceso de reconocimiento de firma judicial. De que voy a poder hacerlo, pero va a ser un proceso previo por no haber hecho un reconocimiento de firma notarial, ¿no? Por lo tanto, mínimamente un reconocimiento de firma para que el documento sea privado. Ya, pero muy bien, decido hacerlo, ¿no? Y decido hacerlo privado. Si mi actividad, si la asociación accidental va a trabajar, va a prestar servicios para todo lo que significa el sector privado, no necesito mayor formalidad. Primero, porque la ley no me lo exige. Segundo, porque entre privados no se me va a exigir más, ¿no? A menos que, como les dije en su momento, a menos que el requerimiento de la empresa privada así lo exija. Por tanto, tendré que cumplir. Pero si en la normalidad, en la generalidad de los casos, no se exige. Por tanto, con un simple reconocimiento, contrato de constitución con reconocimiento de firma, cumplo. Ya está. ¿No es cierto? Y con el mandato o poder del representante legal también, por supuesto. Las condiciones específicas del contrato las vamos a ver cuando veamos el próximo encuentro el sábado, cada cláusula, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta y van a poder hacer preguntas específicas acerca de las condiciones específicas, ¿no? Pero esa es la primera cuestión. La segunda cuestión ya cuando nos presentamos ante una licitación pública, les decía, si yo me voy a presentar a una licitación pública con una asociación accidental, yo pues tengo que cumplir. Tengo que cumplir, ¿no? Y el Estado me va a exigir presentar un certificado de inscripción en el registro de comercio. Una matrícula de comercio. Me la va a exigir. Por tanto, yo puedo constituir mi empresa, mi asociación accidental o de cuentas en participación, puedo inscribirla en el registro de comercio, ¿no es cierto? Una vez yo cumpla primero ante una notaría en protocolizar mi contrato de constitución y mi mandato o poder de representante legal, una vez protocolizo esos documentos, ¿no? Entonces voy a poder inscribir en el registro de comercio a mi asociación. Por tanto, la inscribo, obtengo mi matrícula de comercio, 455 bolivianos, el monto del arancel que se paga para constituir una asociación accidental o de cuentas en participación. Entonces, una vez la inscribo, estoy cumpliendo con las formalidades establecidas por ley para presentar ante una licitación, porque el Estado me va a exigir eso. Por tanto, cumplo, lo presento. Si me piden número de identificación tributaria, tengo que presentar el NIT de la empresa líder. Este tema de la empresa líder es un tema que también se exige por ley. Tiene que haber una empresa que asuma como líder de la asociación. Porque cuidado, cada una son personas jurídicas distintas, las que la conforman. Pero tiene que haber una de ellas que sea la líder, es decir, que sea la cabeza de la asociación. No necesariamente la representante legal, porque el representante legal puede ser una sociedad, pero la empresa líder puede ser otra, ¿no? Pero tiene que haber una empresa líder que sea la cabeza de la asociación. Por tanto, la cabeza de la asociación será la obligada a presentar el número de identificación tributaria de acuerdo a la resolución normativa de directorio que ya vimos anteriormente, ¿no es cierto? Que nos permite presentar el NIP de las sociedades que componen una asociación, no necesariamente un NIP independiente de la asociación. Entonces, una vez nosotros cumplimos con estos requisitos y obtenemos la identificación de la empresa líder será quien tenga que presentar, por tanto, este requisito del número de identificación tributaria. Entonces, ya estoy cumpliendo con mi certificado de registro de comercio o matrícula de comercio, estoy cumpliendo con mi número de identificación tributaria, estoy cumpliendo con mi contrato de constitución de la asociación accidental en documento público, estoy cumpliendo con mi mandato o poder de representante legal y por tanto estoy cumpliendo con cada uno de los requisitos que la ley me va a exigir para poder participar de una licitación pública. Entonces, si yo cumplo con todo eso, entonces voy a cumplir con el Estado. El Estado me va a permitir la participación en la licitación pública y a partir de ahí, ¿no? Trabajo tranquilamente. Por tanto, es algo que es necesario entender. Lo importante también es recordar de que para crear una asociación accidental yo solamente necesito
el contrato de constitución, el mandato de representante legal, por tanto, y si voy a inscribirla en el registro de comercio, aún así la inscribo en el registro de comercio, miren ustedes, con el notario de fe pública, yo en 24, 48 horas puedo tener listo el contrato de constitución y el mandato de representante legal. Puede estar listo en 48 horas, ¿no? No digamos en 24, puede ser, si yo tengo una buena coordinación con el notario de fe pública, se puede también, pero el notario también tiene otros trabajos, no es que está a la expectativa de lo que yo haga o vaya a dejar de hacer. Entonces el notario de fe pública, una vez reciba mis documentos en digital incluso, ¿no? Puede tenerlo en 24 horas. Pero en el peor de los casos, hablemos de 48 horas. Y para inscribirlo en el registro de comercio, ¿no? Bastan 24 horas desde que yo ingreso el trámite, ¿no es cierto? Bastan 24 horas para que se me emite el certificado o matrícula de comercio, ¿no? Entonces, estamos hablando de 36 horas para crear una asociación accidental o de cuentas de participación, legalmente, sin mayor requisito. 36 horas. ¿Cuánto tiempo requiero yo para crear una sociedad diferente, una sociedad comercial? Y ahí tengo que aclarar de que además de estos documentos también tengo, ¿no?, que hacer un acta de fundación, en el caso de una sociedad, tengo que hacer un acta de fundación, ¿no? Previo al contrato de constitución, y además de eso, ¿no?, una vez yo obtengo estos documentos notariados, puedo inscribirla, la sociedad en una empresa, pero todavía no está legalmente constituida porque voy a requerir todavía obtener mi NIF, porque no lo tengo, no hay un NIF, como no es una asociación, es una sociedad comercial nueva, voy a tener que obtener un NIF, para eso necesito una, unas 24 horas más, ¿no es cierto? Y además de eso necesito obtener una licencia municipal de funcionamiento, ¿no? Y esa licencia municipal de funcionamiento es la que tarda. Y ahí probablemente, si cumplo con todos los requisitos, estamos hablando de 3 semanas a un mes para obtener mi licencia municipal de funcionamiento, en el mejor de los casos, si cumplo con todos los requisitos, en el mejor de los casos, ¿no? Porque probablemente eso se me amplíe, porque el funcionario público es funcionario público, ¿no es cierto? Entonces eso no llega a un funcionario y lo autoriza y ya está. Entra por una ventanilla, se deriva a un departamento, el departamento lo deriva y lo sortea a un funcionario responsable, el funcionario responsable hace un informe, lo deriva a otro funcionario y así sucesivamente, ¿no? La burocracia estatal que genera el tiempo para que los procesos se desarrollen. Entonces, esa licencia municipal de funcionamiento, que incluso me puede requerir la necesidad de una licencia ambiental, dado el caso, ¿no? Entonces, y si se me requiere la licencia ambiental, tengo que dedicarle un mes más, ¿no?, para poder cumplir con ese otro requisito. Entonces, estamos hablando de que se amplía ya de un mes, ¿no es cierto? Ya no 36 horas, ni un mes, estamos hablando de 2 a 3 meses para poder constituir legalmente y cumplir con todos los requisitos para poder tener establecida y constituida una sociedad comercial diferente. Entonces, ahí es donde reside la importancia y la versatilidad de esta figura jurídica, de este tipo de contrato, que el Código de Comercio me brinda, que el Código de Comercio me entrega y me dice, también puedes trabajar así. Entonces, y si puedo hacerlo y puedo evitar, ¿no?, tiempo, recordemos que el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, puedo utilizarlo para poder generar este tipo de figuras para presentarme, cumplir, siempre y cuando las condiciones se estén dadas debidamente, ¿no?, para que las personas puedan negociar y puedan trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, eso es lo importante de este tipo de contrato de asociación accidental o de cuentas en participación, que en este primer curso quise traerles a colación y que ustedes puedan ver, ¿no es cierto?, para que entiendan lo importante que es en tiempo, en dinero, el poder generar una nueva figura jurídica a partir de ya la existencia de otras personas como son las sociedades comerciales. Entonces, ya las sociedades que existen no necesitan crear una nueva empresa, sino tienen que, ¿no es cierto?, reunirse para poder presentarse en conjunto, reducir tiempo y otra cosa que es muy importante, multiplicar sus capacidades. Esa es otra.
cuestión importante. Multiplicar sus capacidades, que quizá lo estoy viendo muy por debajo, pero es importante que ustedes lo entiendan. ¿A qué me refiero? Como les decía, ¿no? Si yo soy dueño de una empresa que brinda servicios de transporte, ¿no? Pero yo no brindo el servicio de eh, alimentación o catering, ¿no? Y tampoco brindo el servicio de mecánica, ¿no? Solamente brindo el servicio de transporte, nada más. Y si yo brindo el servicio de transporte y el requerimiento del Estado es transporte más catering más auxilio y servicio mecánico, entonces yo no puedo cumplir porque mi empresa es muy pequeña desde ese punto de vista, ¿no? Porque no tengo un ala de mi empresa dedicada al catering, no tengo otra ala de mi empresa dedicada a la mecánica y servicio de mecánica general. No cumplo con esos requisitos. Y para que yo cree, ¿no? Para que yo cree otra empresa en esos rubros, me va a requerir mucho tiempo, además de dinero. Además de que una vez yo la cree y la constituya, esa empresa nueva no va a cumplir con la experiencia, ¿no es cierto? Y el capital necesario para poder presentarse y cumplir. Además de que va a ser otra persona, ¿no? Entonces, y si yo quiero hacerlo dentro de mi empresa, me va a requerir otro nivel de inversión. O sea, me va a requerir mayor inversión y tiempo también. Entonces, para evitar todo eso, ¿no es cierto? Evitar mayor inversión para cumplir los requisitos, ¿no? Y capacidades para una licitación, simplemente me pongo en contacto para hacer negocios con otra empresa que sí esté dedicada y que tenga experiencia y que ya esté constituida, dedicada al catering, y juntos cumplimos con 2/3 partes de los requerimientos exigidos. Y hablo con la última tercera parte, que es una empresa dedicada justamente a la prestación de servicios de mecánica, ¿no es cierto? Y entre los tres cumplimos con las 3 partes que son exigidas para esa licitación. Y quizás ustedes dicen, no, pero es que en los proyectos no necesariamente son 3, son 4, son 5. Ahí está. La versatilidad justamente de este tipo de contratos le permite a usted negociar y ponerse en contacto con N empresas que así sean necesarias para que usted cumpla con esos requisitos. Y a partir de ahí, al cumplir usted con los requisitos exigidos por ley para que puedan ser la empresa o la asociación accidental un cúmulo de capacidades y experiencia y capital, ¿no? Que cumpla con los requisitos establecidos en el documento base de contratación por la entidad pública, está bien, usted puede hacerlo. Mínimo 2 socios. Máximo no tiene número. Entonces usted puede tranquilamente formar una asociación accidental con 2 o más empresas ya constituidas, y eso es muy importante, ya constituidas y ya legalmente establecidas, que cumplan con los requisitos y que puedan, por tanto, brindar sus servicios de forma legal a través de una asociación. ¿Ya? Bien, lo último para esta noche, no sin antes agradecerle su presencia y su puntualidad, es un último cuestionario que les voy a pasar justamente en este momento. Y antes de pasárselo, quiero agradecerles porque una vez les pase el cuestionario, voy a dejar de grabar, se cierra la grabación y con ello terminamos esta noche, no sin antes recordarles que nos veremos el próximo sábado a partir igual desde las 7:30 de la noche hasta las 21:30 de la noche, ¿no? De 19:30 a 21:30, ¿ya? Les agradezco muchísimo, estoy entonces enviándoles a través del chat el, el cuestionario y ya ustedes podrán responder y cumplir con estos requerimientos del curso, ¿ya? Ya los resultados los vamos a ver después, ¿ya? En el próximo encuentro vamos a analizar los resultados con cuidado, porque es muy interesante lo que se puede ver. Saludos y muy buenas noches. Un placer haberlos tenido esta noche en este curso. Muchas gracias por su preferencia. Hasta luego. Chao, chao.